no lo vamos a leer más y citar. Y quiero que esté muy atento para aprovechar al máximo el tiempo de lo que el Señor nos quiere decir a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Amén. La palabra arrepentimiento, siempre que la encontramos en el Nuevo Testamento, es la palabra griega metanoia. Y la palabra metanoia viene de dos connotaciones. Meta habla de un lugar más allá, algo que está más allá. Eso significa meta. Y la otra connotación de la palabra noia está hablando de un pensar o de su mente. Entonces, entendiendo este significado, estamos entendiendo que el arrepentimiento es algo que va más allá de tu mente, más allá de tus emociones, más allá de tus acciones y mucho más allá de cualquier pensamiento que pueda poseer tu mente, que se pueda hacer tangible en ti. Está hablando de algo que cambia tu vida radicalmente. Siempre que escuches esta palabra radical, es algo que vuelve a sus raíces. Eso significa ser radical. Tú dejas tus costumbres y vuelves a tu raíz. ¿Y cuál es tu raíz como hijo de Dios? Las gloriosas escrituras de nuestro Santo Padre. Está hablando de que tú dejas un cambio de hablar, un cambio de pensar y un cambio de actuar. Te despojas de eso y empiezas a vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Eso es un arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros decimos que es un arrepentimiento para su honra y para su gloria, estamos hablando de un arrepentimiento o un cambio de vida que, sin tú decir nada, va a respetar a Dios y va a exaltar su nombre. Tú no tienes necesidad de decir que eres cristiano. Tal cual como Jesús dijo en Mateo 5:12, haciendo referencia a que nosotros éramos la diferencia de este mundo y nos llamó luz del mundo. Y él decía que una ciudad sentada no se puede esconder, ni se prende una luz y se coloca debajo de un almud o debajo de una mesa, sino que se pone en la mesa y alumbra a todos los que están en casa. Y luego Jesús decía ahí en ese contexto: así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que glorifiquen a su Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, un verdadero arrepentimiento, cuando nos encontramos y hablamos de un joven que realmente está arrepentido y convertido, estamos hablando que su testimonio, su estilo de vida, es una vida que refleja el respeto al Señor, refleja el respeto a su presencia, refleja el respeto a su palabra, y sus hechos mismos exaltan el glorioso nombre de Jesucristo. Ese es un arrepentimiento para su honra y para su gloria. Este arrepentimiento te lleva a aborrecer el pecado. Eso que no te hacía estar en tu raíz, posiblemente un odio, un rencor, la inmoralidad sexual, posiblemente eso te había cegado. Pero cuando tú te arrepientes realmente y cambias tu manera de pensar, de hablar, de actuar, entonces estamos hablando de que, aparte de que tu testimonio va a respetar al Señor y exaltar su nombre, entonces estamos hablando de que tu vida, el Espíritu Santo, la simiente de Dios, el nuevo nacimiento, te va a llevar a aborrecer, literalmente a despreciar y desechar lo que un día a ti te estaba atando. Eso es un verdadero arrepentimiento. De eso estamos hablando. Vamos a ver en muchos pasajes bíblicos, algunos pasajes bíblicos, un arrepentimiento que realmente respetaba al Señor y exaltaba su nombre. El mensaje principal de Juan el Bautista, el mensaje principal de Jesús, el mensaje principal de los apóstoles era el arrepentimiento. Lastimosamente hoy no es el tema central de la mayoría de nuestras iglesias locales. Yo me hago una pregunta: si el mensaje principal de Juan el Bautista, que se le llamó que no iba a haber un hombre tan poderoso y ungido como él, si fue el tema del arrepentimiento, ¿por qué quieren entretener nuestras iglesias? ¿Por qué nos quieren tener entretenidos, jóvenes? Y nos engañamos, y posiblemente estamos cerca de algo que se llama arrepentimiento y no lo es, y más adelante vamos a verlo. Yo quiero que empezamos a ver la vida de Juan el Bautista cuando él empezaba su ministerio. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, se dice de él que él empezó al desierto de Judea predicando, y él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba diciendo a la gente: cambien su manera de pensar, cambien su manera de hablar, cambien su manera de vivir, porque ahora el reino de los cielos ha llegado a esta tierra. Lo dijo Juan el Bautista.
También Jesús mismo lo dijo en Marcos 1:15. Jesús inició su ministerio con las mismas palabras que que Juan el Bautista decía. Él decía en Juan 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar, arrepentíos. Él decía allí, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y por último le decía: crean en el Evangelio. Jesús así inició su ministerio. Vemos el apóstol Pedro en su primera predicación, después de ser restituido. Sabemos que el apóstol Pedro tuvo una caída tremendísima. Él logró negar al Señor. Pero cuando, óyeme bien, joven, por muy grande que pueda ser tu pecado, eso no puede anular, si tú eres un escogido del Señor, lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz: salvarte y redimirte de tus maldades y pecados. Y el apóstol Pedro había cometido un pecado muy grotesco que quizás ninguno de los apóstoles hicieron, pero las Escrituras narran que él lloró amargamente. Y en la primera predicación del apóstol Pedro, él habló del arrepentimiento. Él decía en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si hoy tú sientes que tu vida espiritual no es un tiempo de refrigerio, sino un tiempo de libertad el domingo, y tú caes el lunes, tú no te has arrepentido y convertido. Si tú puedes hoy gozarte con las alabanzas aquí, exaltar el nombre de Jesús, con estas palmas batir y de tu boca salir una alabanza al Señor, pero tú llegas a tu casa y escuchas música que exalta la inmoralidad sexual, que exalta la rebeldía, tú no estás arrepentido. Tú estás con una condición que piensa que es arrepentimiento, y más adelante la vamos a ver. Así inició el apóstol Pedro. El apóstol Pablo también lo inició. En Hechos 20:21, él demostraba a través de las Escrituras, tanto a judíos como a gentiles, acerca del reino de Dios y del arrepentimiento. Era el tema principal de estos hombres que el Señor levantó con poder y gloria. No solamente eso, en Hechos 17:30-31, el apóstol decía en esta ocasión que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día por el cual juzgará con justicia el mundo conforme a aquel varón que él designó, Cristo Jesús. Era el tema principal, mis amados jóvenes: el arrepentimiento, el cambio de vida, volver a las raíces de la palabra del Señor. También el Señor Jesús le habló del arrepentimiento. ¿Sabe a quién? A los líderes de la iglesia. O sea, las Escrituras nos muestran que yo puedo ser parte de un ministerio, puedo ser parte, tener un compromiso, entre comillas, en la iglesia local y estar hundido en el pecado y en la miseria. Porque Él confrontó a los líderes del templo, a los líderes de la sinagoga, y los tomó y les dijo: vengan, escribas y fariseos. Y le decía en Lucas capítulo 13, en dos de sus versos, específicamente en el verso 3 y en el verso 5, le decía: si no se arrepienten, ustedes van a perecer. Porque ellos se comparaban con muchas personas y decían: no somos como aquellos, no somos como estos. Pero Jesús les dijo: sí, ciertamente, pero si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer. Y es lo que el Espíritu Santo está diciendo, jóvenes, en su vida. Si ustedes no se arrepienten, jóvenes, tristemente van a perecer. Y escúcheme bien, nunca viene una caída de alguien, nunca viene un joven separado de Dios, o nunca viene el juicio de Dios sobre alguien sin que antes Dios advierta. Siempre Dios advierte primero. Y quien no atiende su voz perece por no proceder a un arrepentimiento. Ahora, cuando estamos hablando de un arrepentimiento, la mayoría de los jóvenes, la mayoría de la iglesia, la mayoría de las personas piensan que el arrepentimiento ocurrió una noche, cuando posiblemente, o una tarde, un día, una mañana, cuando escucharon por primera vez el Evangelio, se sintieron pecadores e hicieron una famosa oración de fe y allí se arrepintieron. Si usted escudriña todos los textos que yo acabo de nombrar, todos en lo absoluto dicen arrepentidos. Habla de una acción continua, jóvenes. Tú como joven no estás llamado a arrepentirte aquel día que hiciste la oración o aquel día que te hicieron sentir cristiano. Tú como joven estás llamado a un arrepentimiento diario, arrepentirte. O es que a diario no batallamos con la carne. Es una lucha continua.
Y si tú tienes lucha continua, donde los designios de tu carne se rebelan en contra de la voluntad de Dios, si las tienes a diario, ¿cada cuánto tienes que arrepentirte tú, joven? ¿Cada cuánto? El domingo en el momento de la adoración, el momento del culto. Estamos hablando, cuando yo digo que un arrepentimiento que da honra, temor al Señor y que exalta su nombre, es un arrepentimiento continuo, joven. El cristiano está llamado a diario a arrepentirse. El cristiano está llamado a diario volver a sus raíces, porque a diario los designios de la carne, como dice Romanos 8:7, tienen un pleito tremendo con la voluntad del Señor. Mientras tú te levantas y la carne y el espíritu, porque está dispuesto, como dijo Jesús en el Semaní, está dispuesto, te dice ora, la carne te dice mira las redes sociales, mira quién publicaron, quédate allí, duerme más. ¿O no les acontece eso? ¿O será a mí que me pasa nada más? ¿No les acontece eso, jóvenes? Estamos hablando que el cristiano está llamado a un arrepentimiento diario. Mientras el Espíritu Santo, el Señor quiere que tú estés centrado aquí escuchando la palabra, tu carne se quiere dormir allí donde está. Tu carne quiere entrar en un momento de juego. Tu carne quiere llegar a un momento de que tú te sientas tan egocéntrico, no entiendo por qué eso pasa, que quieres llamar la atención en este momento y robarle el centro que es la palabra del Señor. Pero como cristianos, por última vez digo en este contexto, estamos llamados jóvenes a diario a arrepentirnos. Ahora, hay una frase que el príncipe de los predicadores, el fallecido pastor Charles Spurgeon, dijo: el discernimiento es la capacidad de diferenciar entre el bien, o mejor dicho, entre lo bueno o lo que casi parece bueno. Y así pasa con el arrepentimiento. Hay algo que parece casi arrepentimiento, mas no lo es, sino que proviene de una fe, como vimos ayer en 1 Corintios 15:2, una fe vana, matén, algo sin propósito, ilusorio o vacío. Así nuestra iglesia está lleno de muchos jóvenes con un arrepentimiento ilusorio. Ellos pueden creer, ellos pueden proclamar, pero sus hechos hablan lo contrario. Y estamos hablando de que no es el arrepentimiento que la Biblia dice. Hoy por hoy se ha reemplazado el arrepentimiento por el remordimiento. El remordimiento, si tú buscas en un diccionario, es el sentido intenso de culpabilidad que te lleva a una agonizante tristeza. Por ejemplo, tú has deshonrado a Dios con tu vida moral. La primera reacción que va a tener tu naturaleza pecaminosa no va a ser el arrepentimiento. La carne va a actuar. Imagínate que allí pasó, tú perdiste la virginidad, el regalo más precioso que Dios te ha dado. Lo primero que va a afectar en ti es el remordimiento. Y te vas a sentir sucio, te vas a sentir culpable. Una intensa culpabilidad se va a aprovechar de ti y va a venir una intensa agonía sobre tu vida. Ese es el remordimiento. Está muy lejos de todo lo que acabamos de nombrar, lo que es el arrepentimiento, volver a las raíces, cambiar la manera de pensar, de hablar, de actuar. Ahora, como tú estás remordido y tú piensas que arrepentirse es eso, sentirse triste, entonces tú te quedas en esa condición. Y por estar remordido, ¿sabes qué vas a hacer? Por tener solamente un remordimiento, vas a volver a caer. Vas a disfrutar tu pecado en el momento de la acción. Y luego que termines de pecar, te vas a volver a sentir triste. Y así Satanás va a atar tu vida, o quizás la ha atado, pensando que porque tú te has sentido triste después de pecar, es porque estás arrepentido. No es arrepentimiento. Es una reacción natural que tu naturaleza pecaminosa refleja, llamada remordimiento, y está muy lejos de lo que es el verdadero arrepentimiento. Es muy común decir hoy: ay, se me salió una mala palabra. Esa es la acción, remordimiento. Mas no están arrepentidos, porque la disfrutan y las dicen en lugares que quizás no haya cristianos, porque están con un remordimiento, mas no con un arrepentimiento. Nosotros como iglesia, jóvenes, como miembros del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, la cual es columna y baluarte de la verdad, estamos llamados para recibir la verdad y rechazar la mentira. Y es menester que esta noche usted rechace la falsa definición
de lo que es un arrepentimiento y empieza a tener una cosmovisión bíblica de lo que realmente es el arrepentimiento. El arrepentimiento, óigame bien, el arrepentimiento no es lo que hizo Judas. Todos conocen quizás la historia de este hombre. El primer pecado, joven, que entró en el corazón de este, no era entregar al Señor, sino la codicia, los 30 siclos de plata. Pero ¿sabe algo? Una ley del pecado, que un pecado te lleva a otro pecado. Tú mientes a tus padres, aceptas la invitación de tu novio o de tu novia, caes en inmoralidad sexual, posiblemente caigas embarazada, te van a correr, te van a matar, abortas, lo llevas ocultando a diario, y así un pecado te va llevando a otro pecado. Y es lo que pasó con Judas. El primer pecado que entró sobre él fue la codicia, pero vemos que él nunca se arrepintió. El hecho de que él haya devuelto las monedas, es más, aún él reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Ayer yo le decía, quien proclama, quien dice creer en Jesucristo y no obedece a su palabra, posee la mismísima fe que los demonios tienen. Porque Santiago 2:19 dice que aquel que cree que Dios es uno, también los demonios creen lo mismo y tiemblan. No hay ninguna diferencia. Estamos hablando que el verdadero arrepentimiento te lleva una vida a volver a las raíces de la palabra del Señor. De esto es lo que estamos hablando, de un verdadero arrepentimiento, joven. Eso que tuvo Judas únicamente fue un remordimiento. Ay, él tuvo el sentido de culpabilidad. Entregué al santo Hijo de Dios. Se sintió tan triste que se ahorcó. ¿Qué diferencia al arrepentimiento que te lleva a los pies de Jesús, anhelando su gracia y su perdón? Ahora, muchos piensan que confesar el pecado es arrepentirse. Nosotros vemos que Saúl desobedeció en varias ocasiones a Dios. Una de esas ocasiones fue cuando Dios le dice: destruye a toda Amalek. Y él dejó vivo al rey de Amalek y avariciosamente a todo el mejor ganado. Y no destruyó ciertas tierras. Él desobedeció allí. Y Samuel lo llama a cuentas. Le hace ver su pecado y él lo confesó. Al momento se niega, pero después dice: ¡ay, he pecado! Y pasajes posteriores nos damos cuenta que este hombre terminó consultando a una bruja. Yo te puedo encarar hoy y decir: ¿sabes qué? Tú estás en inmoralidad sexual. ¿Sabes qué? Tú estás en vanidad. ¿Sabes? Y tú puedes reconocer. Lo puede hacer un pastor, lo puede hacer un líder. Y tú: ¡ay, sí es verdad! El hecho de que tú lo reconozcas no quiere decir que tú estás arrepentido. Porque el verdadero arrepentimiento se basa en dos cosas. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No dice que solamente hay que confesarla. Debes de tener una vida donde vuelvas a las raíces de la palabra del Señor, cambies tu manera de pensar, la hora de actuar, y no lo haces más. De eso es lo que estamos hablando, de un genuino arrepentimiento. Muchos piensan, oiga bien, que llorar es estar arrepentido. Eso es una falsedad muy grande. Yo casi nunca, yo creo que de todas las veces que el Señor me ha podido predicar, puedo contarle con una sola mano las veces que yo he hecho un llamado acá. ¿Sabe por qué no lo hago? Y tampoco lo voy a hacer esta noche. Yo creo en el poder de la palabra del Señor. No encuentro un versículo donde diga que yo tenga que llamar a alguien aquí al altar. Tampoco me opongo, porque tampoco encuentro uno que lo rechace. Y doy gloria a Dios por eso. Ni juzgo ni critico al que lo hace. Pero mi fe está basada en el poder de la palabra del Señor. Yo hoy vengo acá con temor y temblor, como el apóstol Pablo llegaba a los Corintios, no con sabiduría de palabra humana, para que su fe, jóvenes, no esté fundamentada en palabrería humana, sino en el poder de la palabra del Señor, que es lo único que puede convertir nuestra alma. Y no hago esos famosos llamados por algo que yo he aprendido del ser humano. Uno es muy emocional. Uno tiene unas emociones tremendísimas, y más en la edad de la juventud. Y acerca de las emociones,
o lo que tu corazón pueda producir. Dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón, haciendo énfasis en las emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no solamente engañoso, sino perverso. Y posiblemente yo hago un llamado, tócame una música bonita de fondo ahí, ven, pasa hermano, y tú empiezas a llorar y te vas pensando que estás arrepentido, pero no lo estás. Llorar no es estar arrepentido. Y respaldo bíblico de esto tenemos cuando vemos el tiempo de los jueces. En el capítulo 2, en el verso 4, el ángel del Señor se le aparece al pueblo y le dice: ahora ustedes van a perecer, y sus dioses que no se han apartado, falsos dioses, ahora van a ser de tropezadero. Y en pocas palabras le resumió que iban a vivir una vida esclava al pueblo enemigo por desobedecer a Dios. ¿Sabe cuál fue la reacción del pueblo? Se dice en el versículo 4, capítulo 2 del libro de Jueces, que todo el pueblo empezó a llorar. Había un llanto terrible en ese momento. ¡Wow! Casi igual que nuestros cultos hoy en día. Jóvenes llorando. Jóvenes con sus emociones a flor de piel. Sentí bonito cuando predicó fulano, pero cuando llegan a su casa hacen igual que el pueblo de Israel en los tiempos del libro de los Jueces. En el verso 7 y en el capítulo 3 y en el verso 12 vemos que se entregaron de una peor manera como lo habían hecho la primera vez. Practicaron idolatría, practicaron hechicería, practicaron inmoralidades. Ahora, ¿no estaban llorando versículos más atrás? Te pregunto entonces, ¿llorar es estar arrepentido? Engañoso es sobre todas las cosas el corazón y perverso. Y debemos aprender realmente. El verdadero arrepentimiento, vuelvo y lo digo como ya lo nombré, se basa en dos cosas: confesar tu pecado y apartarte de él, porque es la garantía que el Señor te da para que tú alcances su soberana, su grandiosa y su preciosa misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero que esta noche nosotros estudiemos un pasaje bíblico donde vamos a ver a dos personas, una con un remordimiento, y las dos, por cierto, como ayer, tanto las que creyeron en vano como las que realmente son salvas, dentro del pueblo de Dios. Así igualmente esta noche vamos a ver a dos personas, una con un remordimiento y vamos a ver a una con un genuino y glorioso arrepentimiento a los pies del Maestro. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 7 del libro del evangelista Lucas. Lucas capítulo 7. Y aparte de ver estos dos tipos de personas, vamos a empezar a ver el verdadero arrepentimiento que da honra, que da gloria, que exalta el nombre del Señor. Y créanme que es una perla lo que vamos a ingerir, un manjar de la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículos 36 y 50. Vamos a ver el verdadero arrepentimiento aquí, amados jóvenes. Y quiero que lo leamos todo. Yo, si usted lo tiene, deme la señal de costumbre diciendo amén. Yo lo voy a leer y usted minuciosamente vaya meditándolo en su corazón, en su mente, vaya analizando las palabras de Jesús y comparando las dos actitudes de esta persona. Ahí se va a dar cuenta que había uno que tenía un remordimiento, pero había otra persona que sí tenía un arrepentimiento, que daba honra y gloria al Señor. Dice la palabra de Dios desde el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca. Esta es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pues pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que los muchos pecados de ellas, sus muchos pecados le serán perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dos personas. Quizás ya usted, con el entendimiento correcto de lo que es el remordimiento y el arrepentimiento, ya habrá diferenciado quién es quién. ¿Logró diferenciar? ¿Sí? ¿Logró diferenciar quién es quién? Vemos que esta mujer reflejó el arrepentimiento que da honra y gloria al Señor. Y yo quiero que nosotros saquemos provecho especialmente al verso 38, que habla del verdadero arrepentimiento, de las marcas de un verdadero arrepentimiento, de lo que realmente es, y oiga bien, lo que realmente usted necesita para vivir, joven, una vida plena en santidad, y que usted pueda decir con mucha fe, con mucha creencia, lo que el salmista decía, que él contemplaba la hermosura de su santidad. La primera marca o la primera característica de un verdadero arrepentimiento es aquel que es confesado y no descubierto. Es aquel que confiesa el pecado y que no lo descubre. ¿Qué le quiero decir con esto? Vean conmigo el versículo 36-37. Dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Quién invitó a comer a Jesús? Necesito que me responda. ¿Quién invitó a comer a Jesús? Muy bien, Jesús acepta. Y dice que él, entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora en el verso 37 aparece una mujer que nadie invitó. Aparece una mujer que nadie quizás sospechaba que andaba por ahí. Pero vean lo que dice el 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era como pecadora, posiblemente prostituta, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, o sea, al saber, nadie le invitó, nadie le tiró una punta, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Ella, al saber que Jesús entró para sentarse en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esa es la primera muestra, jóvenes, de un verdadero arrepentimiento. Les digo esto porque yo no creo en los arrepentimientos cuando son descubiertos. Miren, no es un secreto. Cada vez crece más. Estoy escribiendo un artículo para los padres. ¿Qué hacer cuando descubro a mi hijo viendo pornografía? Y la primera reacción que hacen es mostrar un arrepentimiento. Y ahí empieza el remordimiento a manifestarse. Se sienten sucios, culpables, tristes, pero muy lejos de lo que es un verdadero arrepentimiento. Cuando tú realmente estás arrepentido, cual sea el pecado que a ti te esté atando, tú vas a Jesús. Tú vas a Jesús con una actitud sincera y genuina, sin que nadie te haya descubierto. A esta mujer nadie la había descubierto. Nadie le había dicho a esta mujer, anda, ahí está Jesús, arrepiéntete. Nadie. Pero este es el proceder de un verdadero arrepentimiento. Solo, sin manipulaciones, sin música bonita de fondo, nada.
algo sincero, y es lo que el Señor anhela de ti, joven. Él quiere, más que cualquier sacrificio que tú hagas, conocimiento de Él, y ese conocimiento te va a llevar a un arrepentimiento, a volver a las raíces, a cambiar tu manera de pensar, de hablar y actuar. Esto es el verdadero arrepentimiento. Ahora, yo siempre he dicho, ¿por qué todos los que, la reacción de todo aquel que es descubierto en vanidades, en hurtos, en inmoralidad sexual, cuando son descubiertos, me arrepiento, perdóname, y llora? Ahora, ¿pero por qué antes no se arrepentía? Es un remordimiento falso, hipócrita, sucio, miserable, que se ha metido dentro de nuestras iglesias. Y tú piensas que como aún nadie se ha dado cuenta, piensas que puede seguir así. Pero te digo algo, confesar el pecado trae beneficio, y ocultarlos también. La palabra del Señor dice en Proverbios 28:13 que aquel que lo confiesa y se aparta, tercera vez que lo nombra en la prédica, alcanza misericordia. Es un glorioso beneficio esto. Es un glorioso beneficio. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, toda esa miserable maldad que tú hayas podido hacer. Si tú la confiesas, dice la palabra del Señor que Él te perdona. Ahora yo quiero que tú hagas énfasis en algo de esta palabra. Dice si confesamos. Esa palabra confesamos en el griego es la palabra homologeo y significa decir lo mismo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, jóvenes, sabiendo esto. ¿No les ha pasado que usted deshonra a Dios, peca, y cuando va a Dios y le pide perdón, se sigue sintiendo miserable y hasta peor? ¿No siente un cambio? Yo quiero que seamos sinceros. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Tú vas a Dios, Señor, hiciste un gran mal, te rebelaste en contra de su nombre, pero cuando le estás pidiendo perdón a Dios y sales de la oración, sales de la iglesia, te sientes igual de sucio. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo como dice Juan 1:9, primera de Juan 1:9, en el griego diría, si tú confiesas lo mismo que tú hiciste, Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, si tú vienes con un remordimiento y tú sabes muy bien los grandísimos pecados que has hecho y dices, bueno, Señor, tú conoces, Señor, lo que yo hago, perdóname, tú vas a sentirte hasta peor. Tú necesitas, diría una amada amiga mía, pedirle perdón a Dios con nombre y apellido, tal cual como tú te has revelado al Señor, porque es muestra de que tú estás despreciando, aborreciendo ese pecado. Este es el beneficio que trae. Ahora el apóstol Jacobo decía ahí en Santiago 5:16 que si nosotros confesamos unos a otros nuestras ofensas y oramos unos por otros, nosotros somos sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Joven, si tú estás batallando con un pecado que nadie sabe, joven, si tú estás fallándole a Dios en un área que quizás nadie sabe, llegas a tu iglesia y sonríes, gloria a Dios, aleluya, pero cuando estás con tus amigos, cuando estás solo, vives esclavo a eso, sea inmoralidad, sea vanidad, sean drogas. Tú necesitas hacer lo que dice Santiago 5:16, confesar tus ofensas unos a otros, orar unos por otros para que sean sanados. Yo creo que los jóvenes estamos llamados a rendir cuenta. Yo creo, joven, que tú necesitas a alguien, un líder, un pastor, un amigo, a quien tú le rindas cuenta y te encare y tú le digas, ¿sabes qué? Mis debilidades son estas. Y por mucho tiempo no he podido. Pero yo creo en este principio, no estamos hablando de algo católico, que si usted lo hace conmigo yo tengo el poder de perdonar el pecado. No. Es algo bíblico, pero la mayoría de los jóvenes ignoran. Confiesen sus pecados, sus ofensas unos por otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Este es el beneficio de confesar el mal, de arrepentirse. Ahora, hay también una consecuencia por ocultarlo. Todo trae su beneficio, todo trae su consecuencia. Yo quiero que veamos las consecuencias de ocultar el pecado. En un verso, puede mostrarle mucho, pero por causa de tiempo, quiero mostrarle un verso que Pablo decía al joven Timoteo: a aquellos que ocultan su pecado, a aquellos que están dentro de la iglesia, a aquellos que están aquí, pero aquí mismo ya están tramando cómo salir a ir a pecar, cómo tratar su pecado, cómo llevar su pecado a cabo.
El apóstol Pablo habla de esas personas. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 24. 1 de Timoteo 5, 24. Sin duda alguna, esta mujer disfrutó los beneficios de confesar su pecado, de confesar su mal. 1 de Timoteo 5, 24 dice de la siguiente manera: si lo tiene, deme la señal de costumbre. Dice así: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros nadie lo descubre después. ¿Será que dice así, amados jóvenes? Mas a otros nadie se entera. Vean lo que dice: algunos pecados de algunos hombres antes que ellos vengan a juicio son notables dentro de la iglesia, pero a otros se les descubre después. Y ese otro entramos nosotros si no nos hemos puesto a cuentas con Dios. El Señor dijo en Lucas 8:17: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz y ser descubierto. Gloriosos beneficios por confesar el mal, por confesar el pecado, como disfrutó esta mujer. Pero también hay consecuencias fatídicas, terribles. El salmista decía en el Salmo 119, verso 71, bueno fue que yo haya sido humillado para que aprenda tus estatutos. Quien no procede con arrepentimiento, el Señor actúa con disciplina. Proverbios 3:12 lo dice: porque el Señor al que ama disciplina como al Padre al Hijo a quien quiere. Y Dios desea, jóvenes, yo quiero que deseemos, que confesemos sin necesidad ni de manipulación, ni de ser descubierto. Pero si tú no te has arrepentido, no lo vas a hacer. Entonces, la primera evidencia de alguien que realmente está arrepentido es que confiesa su pecado sin que nadie lo descubra. Ahora, vamos a ver en el verso 38 también la segunda marca o la segunda característica del verdadero arrepentimiento que da honra y gloria a Dios. Vean lo que dice el verso 38 mismo. Todo lo vamos a exprimir en este verso 38 de Lucas 7. Es el pasaje principal. ¿Lo tiene ya? Entonces, aparte, ella llegó a Jesús sin que nadie la descubriera. Ella misma fue verdadero arrepentimiento. Pero vean lo que dice en el verso 38. Dice: y estando detrás de él, a sus pies, llorando. La segunda marca de un verdadero arrepentimiento es el que produce dolor y desprecio por el pecado. Ahora, ¿por qué ella lloraba? Mire, el remordimiento es tan falso que tú puedes tener a Jesús aquí y no te causa nada. El fariseo tenía a Jesús allí y no le causa nada. Si nosotros posiblemente lloramos por un corito que es bonito. Ahora imagínate tener a Jesús enfrente. Pero eso es lo que hace el remordimiento: ocultar tu pecado y tú pensar que estás bien cuando estás más cerca del juicio de Dios sobre tu vida. Eso hace el remordimiento. Pero el arrepentimiento realmente despierta un desprecio por el pecado. ¿Por qué la mujer lloraba? ¿Por qué? Porque ella estaba, número uno, reconociendo su condición pecaminosa y reconociendo la santidad soberana de Dios, de Jesús mismo, del Dios encarnado que podía perdonar sus pecados. Y se dice que llegó por detrás. No llegó arrogante como el fariseo, pasa de frente. Reconoció, se humilló. Y en Reina Valera se nos dificulta comprender un poco este pasaje, porque se dice que ella llegó detrás de Jesús. Y dice que así lloraba. Ahora, y enjugaba sus pies y hacía todo eso. Ahora la pregunta es: ¿cómo esa mujer, si estaba de espalda, estaba limpiando los pies de Jesús? ¿No les parece curioso eso? O sea, si dice que le llegó por detrás, verso 38. Ahora, ¿cómo limpiaba los pies de Jesús? Y la respuesta es que, pues, en la cultura hebrea no se sentaban igual que nosotros. Las mesas no eran igual que nosotros, eran mesas bajas, por lo cual Jesús en ese momento estaba sentado así.
y estaba hablando allí. Y en un momento que él nunca esperó, nunca pensó, llegó esa mujer con un corazón arrepentido realmente. Y en esa condición, ella se humilla y empieza a llorar profundamente porque estaba dolida. Estaba despreciando su inmoralidad, estaba despreciando su pecado en ese momento y llegando a la gracia divina de Dios. La tercera marca que muestra Lucas 7:38 de un verdadero arrepentimiento es el que anhela el perdón aún sabiendo la consecuencia. El que anhela el perdón aún sabiendo la consecuencia. Dice en el verso 38 que aparte de ella llegar detrás de sus pies y llorar, vea lo que dice: comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con su cabello. Hoy para nuestra cultura es normal y hasta bonito que una mujer use su cabello suelto. Pero para la cultura hebrea era algo vergonzoso al punto de que si estuviésemos en ese tiempo y mi esposa se soltara el cabello y saliera públicamente, yo podía hacerle una carta de divorcio y repudiarla. Era algo sumamente vergonzoso. Era algo tremendísimo. Era una burla, era una humillación que la mujer hacía a la sociedad. Por eso normalmente siempre tenía que usar su velo. Ahora, cuando tú realmente estás arrepentido, joven, a ti no te interesa. A ti no te interesa atreverte a parar aquí y confesar tu mal. Porque ahora sí estás contemplando la hermosura de la santidad del Señor. Ahora, cuando estás en el remordimiento, no, ¿cómo se van a enterar? Yo estaba dentro de la iglesia y estaba en fornicación. ¿Cómo? No, yo sigo así. Te sigues engañando tú mismo. Esa es muestra de un remordimiento. ¿Cómo yo voy a decir que yo era esclavo de la pornografía? ¿Tú estás loco? ¿Quién me va a querer en la iglesia? Si tú tienes ese pensar, tú estás con un grandísimo remordimiento, muy lejos de un verdadero arrepentimiento y cerquita del juicio de Dios. El verdadero arrepentimiento anhela el perdón de Dios sin importar su consecuencia. Gloria al Señor. No solamente Corintios 11 explica de que era una autoridad para la mujer su cabello. Por eso ni se lo tocaba, ni mucho menos lo soltaba. Era una autoridad tan grande y sin embargo eso precioso y valioso que ella tenía lo usó para secar los pies del maestro. Ahora hay jóvenes que están dentro de nuestras iglesias y dicen estar arrepentidos, pero no le dan lo más valioso a Dios. Tienen una Biblia que da asco, pero el último teléfono. No le quieren dar lo más valioso al Señor, pero ellos están arrepentidos. Ellos son cristianos. ¿A quién queremos engañar? Lo cuarto, la cuarta marca, la cuarta característica es que el verdadero arrepentimiento es aquel que entrega y demuestra un verdadero amor a Dios. Entonces dice el 38 que aparte de estar atrás de sus pies llorando, aparte de soltarse su cabello y ser humillada públicamente por hacer ese acto, dice que empezó a besar sus pies. Mire, amados, tanto para esa cultura como para esto, besarle los pies a alguien es algo asqueroso, es algo horrible. Y más en ese momento, que los únicos que usaban una especie de sandalia, la que hoy conocemos como la famosa sandalia romana, los únicos eran los ricos, y Jesús en una oportunidad dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza, por lo cual todas las bacterias que podían poseer a alguien, el suelo, quizás no eran las mismas que hoy, pero de por sí se ensuciaban. Esa mujer no tomó en cuenta eso. No le interesó que dijeran qué asqueroso lo que está haciendo. Ahora, cuando tú estás arrepentido realmente y muestras un cambio, vuelves a las raíces de la palabra del Señor, cambia tu manera de pensar, de hablar y actuar, tú vas a empezar a hacer cosas que a muchas de tus amistades les va a parecer asqueroso. Si tú sabes muy bien que tú estás en pecado porque tienes un yugo desigual como noviazgo y tú lo dejas, ¿sabes cómo le va a parecer a tus amistades después asqueroso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás loca? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar a esa muchacha tan bella? Al mundo le parece asqueroso, pero para Dios es la mayor muestra de amor. Porque si tú estás arrepentido, debes mostrar obra sincera.
Ahora, lo quinto y último de una marca, de una verdadera característica de un joven que está arrepentido, es aquello que el arrepentimiento te lleva a ofrecer todo lo que tienes. El arrepentimiento verdadero te lleva a ofrecerle a Dios todo lo que tienes, aún lo más valioso. Pregunta, jóvenes, ¿qué le enseñó? ¿Qué le dio? ¿Qué le mostró la mujer pecadora a Jesús? ¿Qué le dio? ¿Un qué? Un perfume. Mire, primero se dice que este perfume era muy costoso. Se piensa que tenía un costo de unos 500 denarios. Alguien podía ganar un denario al día. O sea que estamos hablando que tenía que pasar casi un año y medio para comprar un perfume así. Este perfume era más valioso de lo que nosotros podamos presenciar, porque este perfume podía ser hasta un seguro de vida. Como la cultura era que la mujer no hablaba, no trabajaba, entonces el padre, cuando le entregaba desde la niñez el perfume a la niña, mejor dicho, se lo entregaba, pero ya cuando se casaba, ella podía hacer dos cosas. Uno, guardarlo y tenerlo como un seguro de vida para cualquier emergencia. Sin embargo, ella no pensó en eso. Ella le dio lo mejor a Jesús. Y es lo que el Señor quiere de ti, que le des lo mejor, que muestres el verdadero arrepentimiento. Y por segundo, lo que podía hacer la mujer con este perfume, si antes de casarse no se le presentaba ninguna emergencia y ella deseaba casarse a los 15, 16, 17, la noche de boda su papá llegaba y le decía: toma el perfume, tenlo. Y ella lo derramaba en la alcoba y se entregaba.